imposible dimensionar los alcances del llamado lawfare o guerra judicial si no se es víctima de esta, si no se la padece en carne propia o de un familiar. Esto afirma la doctora Alessandra Minichelli en un reciente artículo. Y concretamente se refiere al armado de causas, a la persecución, al uso de la comunicación mentirosa para condenar funcionarios del gobierno que propuso un modelo social nacional entre 2001 y 2015. Sin embargo, la presentación del juez Alejo Ramos Padilla en el Congreso Nacional desnudó algunos de los mecanismos del lawfare al descubrir una red ilegal de espionaje político judicial con impensados objetivos, procedimientos y conexiones. Hoy vamos a dedicar un segundo programa a este entramado descubierto a partir de lo hallado en el allanamiento del domicilio y en los teléfonos del falso abogado Marcelo D'Alessio. Bienvenidos, bienvenidas a 40 Minutos. Hay un caso que se ha denominado el caso Ubeira, que también lo trata la Comisión Provincial por la Memoria en su dictamen. Es el caso de un abogado. Y la comisión señala en torno a este hecho, dice: del análisis del material documental constan registros de conversaciones entre el imputado Marcelo D'Alessio y el usuario registrado como Carlos Stornelli, donde se coordina conjuntamente la realización de una cámara oculta a José Manuel Ubeira. El extracto de comunicaciones vía WhatsApp analizados tienen como fechas extremas los días 23 de diciembre al 6 de febrero del 2019. Específicamente, el usuario Stornelli solicita al imputado de autos convencelo a Rodrigo. D'Alessio le responde que llega el 6 de enero de México y que él le hace una cámara oculta, refiriéndose a Ubeira, para presentarla ante la Fiscalía de Stornelli por un tercero. Asimismo refiere que si Rodrigo interviene en la operación, tiene que renunciarle a Fariña y se me arma un quilombete con Patricia B. Ese mismo día, 2 horas más tarde, el usuario Stornelli vuelve a referirse al caso en cuestión. Le dice a D'Alessio: dame una mano, contestando este: obvio, yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo, llego y lo hago. El tenor de las comunicaciones transcriptas permite advertir maniobras de espionaje ilegal, dice la comisión, con mecanismos clandestinos como son las cámaras ocultas, para grabar subterciciamente conversaciones con fines inciertos. Se desprende también de las mismas el elevado grado de confianza entre el fiscal Carlos Stornelli y el señor Marcelo D'Alessio, lo que derivó en el planteamiento de la cámara oculta contra el señor Juan Manuel Ubeira. Asimismo se advierte el encargue a D'Alessio para realizar tareas de seguimiento contra otros letrados, situación esta en clara violación de las leyes vigentes en la materia. Es importante mencionar que el vínculo estrecho con el usuario Stornelli da cuenta de un vínculo en que se le solicitan a D'Alessio actividades de inteligencia no registradas y formalizadas en causas judiciales. Del análisis de las comunicaciones se desprende que el propio D'Alessio refiere mantener vínculos con el Ministerio de Seguridad, en particular con la ministra P. Bullrich. Este vínculo significaría contraprestaciones económicas y la recepción por parte de D'Alessio de indicaciones por parte de la ministra. La confirmación de estas expresiones mediante otros medios de prueba significaría, según la comisión, nuevas violaciones a la normativa de inteligencia vigente. Estas son las consideraciones que hace la Comisión Provincial por la Memoria, y en torno a este hecho solo debo señalar que el doctor Ubeira declaró en el tribunal, se presentó como parte querellante, y más allá del análisis de la responsabilidad que hay que
realizar acerca de quienes han participado de esta maniobra, posiblemente de espionaje ilegal, se observa también una posible afectación a la profesión liberal de los abogados, el derecho a la defensa y el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y de comprobarse que efectivamente estas maniobras están ocurriendo, entiendo que no solamente deberían intervenir los colegios de abogados, sino también este Congreso de la Nación, en un sentido similar al que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido con los defensores de los derechos humanos, imponiéndoles un celo de mucho cuidado y de mucha protección a aquellos actores que por su profesión representan los derechos de otras personas. Porque la defensa de esos imputados en esta situación donde hay espionaje ilegal, si se afecta a los abogados, se puede afectar a centenares de ciudadanos que tienen el derecho a poder llegar a tribunales con la confianza de que aquella persona que los representa no está siendo extorsionada o víctima o objetivo de esta organización. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Ahora me voy a referir a la Operación Fantino. En realidad, cuando hablo de Operación Fantino, o Operación Haidt, o Operación Porcaro, son los términos con los cuales se encontraban en la computadora de Marcelo D'Alessio y del modo en que ellos se referían a estos casos. El caso de el informe Fantino aparece como una información vinculada fundamentalmente al interés que despertó en esta asociación la reunión que mantuvo un periodista con una legisladora de la oposición. Perdón, señor juez. Cuando usted menciona a una legisladora de la oposición con la que se entrevistó en forma privada el periodista Fantino, ¿está haciendo referencia a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner? Sí, es ella. La comisión señala que estos documentos contienen un informe producido por una persona identificada como MD, presuntamente Marcelo D'Alessio, y que es reportada también a RB o a otra persona a determinar. Según la comisión, este informe cuenta con características típicas de un informe de inteligencia. Una de ellas es el lenguaje utilizado para referir a la reunión de información. En segundo lugar, destacamos la dimensión jerárquica que se vislumbra a partir de la elevación de la información a una superioridad. No obstante ello, en base a lo expuesto anteriormente, se advierte la presunta existencia de un mando jerárquico en la que el imputado D'Alessio se encontraría subordinado. En el documento, el imputado informaría sobre circunstancias políticas internas dentro del programa de animales sueltos,
conducido por el señor Alejandro Fantino, por el Canal América, mediante información provista por el señor Daniel Santoro. Se interpreta de su lectura que D'Alessio habría penetrado con objetivos de reunión de información en el grupo de periodistas, explotando informativamente su vínculo con el periodista Daniel Santoro y su rol de panelista invitado en el mencionado programa televisivo. Esto permite vislumbrar, al menos a partir del análisis de este documento, la intencionalidad de reunir información político-ideológica en una clara acción de inteligencia mediante infiltración. Es dable destacar que D'Alessio adjuntó al mencionado informe fotos con el periodista Santoro y capturas de pantallas celular. En este caso, nuevamente, la Comisión de Libertad de Expresión tiene que empezar a analizar cómo proteger a los periodistas. Porque no es posible que se hagan informes acerca de su ideología, acerca de sus reuniones, acerca de sus relaciones, y que esos informes sean reservados, reportados y luego reservados a una superioridad. Algunos de estos periodistas declararon, pero no debería existir en la Argentina ningún registro de la ideología política de los periodistas. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a François Valley, el nuevo modelo de universidad solidaria, saludable y sostenible, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Este 8 de marzo de 2020, mujeres, género y diversidad, los tres ejes que el Estado nos propone trabajar. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Dice en su artículo la doctora Alessandra Minichelli, el lawfare actúa bajo la apariencia de derecho. Es armar causas y llevarlas a la justicia funcional de turno, que actuará sin respetar las leyes ni la Constitución, y así encarcelar a los enemigos elegidos y someterlos al escarnio con la complicidad de medios de comunicación. Parte de estos mecanismos quedaron al descubierto cuando se reveló el contenido de computadoras y celulares del falso abogado Marcelo D'Alessio. Seguimos entonces compartiendo las revelaciones del juez Alejo Ramos Padilla sobre esta red ilegal de espionaje político judicial con impensados objetivos, procedimientos y conexiones. Otro operativo, ¿sí? Operación Haidt, como se menciona en los documentos de la computadora de Marcelo D'Alessio, y los objetivos del informe es describir los objetivos a impactar a partir de los dichos de Natacha Haidt, número de documento, fecha de nacimiento, en el programa de ML. Se entiende que es el programa de Mirta Legrand. Identificar a los operadores, información de los partícipes necesarios de la operación mediática, descripción de toda la documentación respaldatoria correlacionada en el presente informe preliminar. Luego, menciona los objetivos a impactar y menciona varios objetivos, dos objetivos. El segundo de estos objetivos es lograr mostrar acumulación de material fílmico de carácter íntimo y o incriminatorio a fin de interrumpir acciones judiciales tendientes a llevar adelante una extradición de México a Argentina. La Comisión señala que es una acción de contrainteligencia
es decir, detectando una supuesta operación de inteligencia con el objetivo de neutralizarla. De todos modos, si bien esta es una función que establece la ley de inteligencia, solamente pueden llevar adelante estas acciones de contrainteligencia la AFI y los organismos estatales, nunca una organización paraestatal. La supuesta operación mediática de inteligencia habría sido pergeñada por un exfuncionario de la AFI y del Ministerio Público Fiscal. Operación Porcaro. Acá lo que se observa fundamentalmente es la vigilancia sobre Porcaro a través de drones, y la comisión lo señala de esta manera: vigilancia y tareas de espionaje realizadas sobre el señor Roberto Porcaro, en las que se advierten tareas de espionaje y seguimiento del señor Roberto Porcaro, la manera en la que D'Alessio organizó la información del caso dentro de la carpeta K, podría significar la tarea de la acción de inteligencia en base a la orientación de quienes son objeto de las mismas. Estas actividades fueron realizadas mediante la utilización de al menos un dron, el cual capturó imágenes de las que serían propiedades inmuebles y empresas vinculadas al señor Porcaro. Asimismo, un video captado por el mismo dispositivo electrónico en altura del puerto de Quequén. En dicha carpeta se encuentra también el archivo denominado Porcaro. Dicho documento sería un borrador de un informe de inteligencia con información sobre el señor Porcaro. De las computadoras hemos extraído muchísimo material, que son estos legajos de inteligencia que tienen fotos de la casa con dron y demás, que se han recogido en este expediente. Y acá me permito hacer una aclaración sobre la actividad de los jueces. Esta es una investigación que lleva adelante un juez de Necochea, el doctor Bernardo Bibel, que me llamó inmediatamente, se puso a disposición del tribunal, señalando telefónicamente esta situación en la cual los operadores de la justicia podemos llegar a ser víctimas de estas maniobras de espionaje. Y con esto no quiero decir que aquella persona que aparece imputada no es responsable o es responsable. Nada dice un legajo de inteligencia sobre ese hecho. Lo que dice es que los objetivos de esta agencia estatal o paraestatal era que ese hecho se probara de esa determinada manera. Y en esto los periodistas y los jueces estamos muy expuestos. Operación Traficante. También es un caso similar, donde hay tareas de espionaje, donde la comisión también hace un informe importante sobre este hecho y señala que esta es una supuesta investigación de casos de corrupción en la aduana de Buenos Aires. En particular, el objetivo del espionaje fue el señor Gabriel Traficante. Dichas piezas corresponden a interceptaciones telefónicas, información financiera e impositiva, datos migratorios, así como también tareas de espionaje sobre sus viviendas, negocios y vehículos de su pertenencia, mediante la toma de fotografías y grabaciones subrepticias de videos. Entre el material documental vinculado a la interceptación de comunicaciones telefónicas, INT y OUT, las mismas contaban asimismo con la identificación de antenas y celdas de las personas objetivos de tareas de espionaje. Asimismo, se advierte la presencia de fotografías y videos de actividades de reunión de información en el campo que presumen la persecución realizada por agentes de inteligencia, así como por el propio imputado de autos. Aparecen las fotografías, ¿sí? Seguimientos de fotos. Y entre lo que destaca la comisión es algo que ya vimos, que es la aparición de un informe sumamente llamativo, dado que posee membrete de la Embajada de los Estados Unidos de la República de Argentina.
Y hago la misma aclaración, desconocemos si ese escudo es o no original de la embajada. En relación a este hecho, la semana pasada, el día 6 de marzo, otro juez federal dictó el procesamiento de Marcelo D'Alessio por el delito de extorsión en perjuicio del señor traficante. Hay muchos más casos que se están trabajando, se han acercado víctimas, abogados, hay casos vinculados a empresarios, los cuales sostienen que se los estaría desapoderando de las empresas, se les estaría realizando maniobras de espionaje precisamente para que vendan sus empresas a capitales foráneos. Y hay otras investigaciones y otros casos que estamos analizando que todavía no hemos podido sistematizar, no hemos podido compaginar, pero que están siendo analizados en un contexto donde, insisto, solamente pudimos acceder a algunos mensajes de texto, no a todos. El día viernes vamos a hacer una extracción manual de los mensajes de texto de Telegram que no fueron bajados. Al mismo tiempo, entiendo que la situación aparece como de extrema gravedad cuando se observa que podrían haberse visto perjudicados la imagen y los intereses, fundamentalmente, de otros países, Venezuela, Estados Unidos, Irán, Uruguay, entre otros. Además, creo que se señaló, y hay muchísima prueba en este sentido, se pudo haber afectado gravemente el funcionamiento del servicio de justicia en causas de enorme relevancia institucional. Finalmente, también se observa que se pudo haber afectado la libertad de expresión e incluso que se podrían haber llevado adelante acciones de operación psicológica para afectar el derecho de la ciudadanía a la información veraz. Además de conformar estos legajos acerca de la opinión política de los periodistas. No me caben dudas de que es con la intervención de las instituciones como debe enfrentarse esta situación. No me cabe dudas que el Congreso tiene que tomar cartas en el asunto, que todos los partidos políticos y que todos los representantes deben asumir este compromiso con mayor actividad del Poder Judicial, con una actividad más transparente, con una mayor actividad y mayor libertad de prensa. El sistema democrático se va a ver fortalecido. Y es la única manera que a mí se me ocurre, después de haber estado un mes leyendo, estudiando y analizando estas gravísimas situaciones de espionaje ilegal, político, judicial y periodístico para proteger al Estado de Derecho. Muchas gracias. Estoy dispuesto para todas las preguntas. Gracias. Así llegamos al final de este programa donde intentamos revelar parte del entramado detrás de lo que fue el armado de causas a través de organizaciones ilegales, clandestinas, de espionaje político-judicial con alcances de todo tipo. Esto fue 40 minutos y como siempre, gracias por habernos acompañado.
pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías con